La piedra angular para el manejo de la diabetes gestacional está dada por la terapia médica nutricional y el ejercicio supervisado. La mayoría de las recomendaciones acerca de la nutrición en el embarazo de pacientes que están afectadas por diabetes gestacional está dada por recomendación de expertos y básicamente nuestra asesoría pues inicial va a ser estas tips que están acá. Evitar comidas únicas, grandes o copiosas que tengan altos índices de carbohidratos porque estos van a elevar rápidamente la glucosa. Y estos carbohidratos que tienen un índice glucémico alto, o sea que pueden aumentar muy rápidamente los niveles de glucosa en sangre, están dados principalmente por las harinas refinadas, mientras que otras fuentes de carbohidratos como los tubérculos o los cereales van a hacer que estos niveles de carbohidratos esta glucosa se vaya liberando más lentamente y no afecte tan directamente la glucosa postprandial. Esta es una gráfica de cómo deberían distribuir su plato en cuanto a qué grupos de alimentos usar y aumentar la ingesta de agua. Evitar los jugos porque también tienen índices glucémicos muy altos y hacer una distribución de los alimentos dada por las proteínas entre el 20 y el 25%, las grasas insaturadas entre 30 y 40% y los carbohidratos entre el 33 y un 40%. Esto lo vamos a dividir en 3 comidas principales y 2 onces o 3 comidas principales y una merienda según, digamos, la dinámica de vida de la paciente. En cuanto al ejercicio, debemos primero tener en cuenta y aclararle a la paciente que no le debe tener miedo a hacer ejercicio y menos pues si antes de su embarazo no tenía ninguna práctica como establecida de hacer el ejercicio. Las únicas condiciones que puedan pues digamos contraindicar el ejercicio en el embarazo pues son patologías intrínsecas de la paciente que impidan realizar ejercicio o aumentar pues su gasto cardíaco o pacientes que tengan placenta de inserción baja o amenaza de parto pretérmino inminente. En ausencia de estas complicaciones que acabo de mencionar, se recomienda realizar 30 minutos de ejercicio moderado al día, idealmente que sean ejercicios supervisados por un experto que no excedan más del 70% de la frecuencia cardíaca máxima, que la vamos a calcular a 220 restándole la edad de la paciente y más o menos a esto le sacamos el 70% y esta es la frecuencia máxima en la que debe oscilar el ejercicio de la paciente. No es tan contraindicado el peso muerto, pero se recomienda que una paciente que no tiene hábitos de realizar pues, rutinas de ejercicio comience por sesiones de estiramiento, hidroterapia, ejercicio digamos bajo el agua o cualquier ejercicio que disminuya el impacto y el riesgo de caídas, porque digamos hacer sesiones de repetición o este tipo de ejercicios en pacientes que no están, digamos, acostumbradas a esto, pues puede favorecer el riesgo de caídas y pues lesionar a las pacientes. En cuanto a las recomendaciones de ganancia de peso durante la gestación, estas las vamos a calcular según su peso pregestacional o su peso al ingreso al control prenatal, explicándoles que la ganancia de peso es una ganancia de peso total, pero hacerle unas metas semanales que digamos que son más objetivas y más fáciles de alcanzar para las pacientes que decirle usted en todo el embarazo solo puede subir 5 kilos como máximo y esto les genera un poquito más de ansiedad, entonces ser un poquito más digamos sensibles en esto y no darle metas exageradas porque lo que vamos a hacer con estas pacientes es aumentarle sus niveles de ansiedad y hacer que esto digamos se vuelva algo inalcanzable. Entonces, el control metabólico lo vamos a iniciar inmediatamente después de hacer el diagnóstico e iniciar pues la primera intervención que va a ser dieta y ejercicio como les acabo de explicar y lo vamos a hacer
basado en glicemias en ayunas y una hora postprandial. Se ha visto también estudios de 2 horas postprandiales, pero hay menos adherencia a esta medida, pues porque a las pacientes se les olvida tomarse esta medición a las 2 horas. Hay que explicar que la glicemia en ayunas se realiza pues antes de cualquier ingesta calórica o de realizar ejercicio y que la glicemia una hora postprandial, la hora se empieza a calcular a partir de que la paciente inicia a comer y no cuando termina de comer. Este control metabólico o este diario de glucometría lo vamos a evaluar en periodos de 15 días o de 2 semanas. Digamos, niveles aislados no son tan concluyentes y no nos permiten hacer una adecuada lectura del comportamiento metabólico de la paciente, por lo que el impacto de la intervención no se ha visto beneficiado a no ser de que la paciente curse con una urgencia, pues un estado hiperosmolar o una cetoacidosis, pues que esto requiere, o una hipoglicemia que requiere una intervención inmediata. Vamos a decir que la paciente se encuentra en metas o que puede continuar con la terapia de solo dieta y ejercicio si presenta más del 80% de los valores en metas. Y las metas las vamos a subdividir según la presencia o no de fetopatía. Entonces, las guías recomiendan que en un feto sin macrosomía, o sea, un feto sin fetopatía evidenciada en las ecografías, las metas son niveles de glucosa menores a 95 en ayunas y menores a 140 una hora postprandial. Pero cuando estamos ante el escenario de una fetopatía dada por macrosomía, vamos a ser más estrictos con las metas y vamos a bajar estas metas a 85 en ayunas y 120 postprandiales. Y cuando estamos en un RCIU, sobre todo esto es más común en el escenario de la paciente con diabetes tipo 1, entendamos que el RCIU es un es un mal marcador en el feto y aumenta el riesgo de muerte intrauterina fetal, y por esto digamos que somos más laxos y subimos las metas a 105 o 140 a 160. Todas estas metas, lo ideal también es evitar la hipoglicemia, por lo que las pacientes pues no se les va a recomendar el ayuno intermitente o otras medidas que en este momento no están avaladas para el embarazo. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, solo se recomienda en las pacientes que tienen diabetes pregestacional. Interpretar la hemoglobina glicosilada de una paciente embarazada todavía, digamos, no se ha avalado porque no hay unos puntos de corte y recordemos que los cambios fisiológicos favorecen la anemia, que es el principal, digamos, distractor de los falsos negativos de la prueba, por lo que no se recomienda hacerlo sistemáticamente solo en las pacientes con diabetes pregestacional, teniendo en cuenta que la meta es 7, porque los pacientes que tienen menos de 6 han demostrado en los estudios menores tasas de preeclampsia, menores de tasas de macrosomía y menor tasa de parto pretérmino, pero se aumentan las hipoglicemias. Es por esto que la guía colombiana ha tomado como punto de corte 7 para las pacientes con diabetes pregestacional. Entonces ese diario metabólico lo vamos a interpretar así. Le vamos a explicar a la paciente que según la fecha va a indicar en cada casilla qué valor le muestra el glucómetro en ayunas, a la hora después de desayunar, a la hora después de almorzar y a la hora después de cenar. Y según estos valores, cuando llegue a nuestro control, pues entonces vamos a empezar a identificar estos valores que se encuentran por fuera de las metas, teniendo como ejemplo a esta paciente que no le evidenciamos fetopatía. Como ven aquí, entonces esta paciente tiene más del 80% de las glucometrías alteradas. Esta paciente tiene por lo menos un 30% de las glucometrías alteradas a simple vista. Pero podemos calcularlo haciendo pues una toma de todas las medidas y dividiendo estos valores para ver qué porcentaje me da. Como ya se excede de lo que tengo permitido para manejarla solo con dieta y ejercicio, le vamos a iniciar un manejo farmacológico. El manejo farmacológico debo explicar que se inicia
si el total de las glucometrías están por fuera de las metas o si un periodo específico tiene más del 20% de las tomas alteradas. Con esto me quiero explicar, es decir, la paciente, sus glicemias postprandiales son normales, pero las glicemias en ayunas son persistentemente elevadas o fuera de metas. Esto es una indicación para iniciar tratamiento farmacológico. Y la otra medida es la medición del perímetro abdominal fetal mayor al percentil 75, después de semana 27. Y la primera línea y la línea, pues digamos, los fármacos más importantes para el manejo de la diabetes gestacional son las insulinas. Debo aclarar que los nuevos hipoglicemiantes y todas pues estas familias que son un arsenal muy bueno para la diabetes tipo 2 en el embarazo no van a estar recomendadas porque casi todos los estudios han tomado como exclusión las mujeres embarazadas. Es por esto que para nosotros, digamos, es un poco más fácil porque tenemos un arsenal más pequeño para trabajar y las insulinas, digamos que no tienen una contraindicación absoluta, pero sí tenemos que tener presente las categorías en el embarazo según la acción. Sabemos muy bien que las insulinas las vamos a dividir en basales y en las prepandiales según su duración, teniendo análogos de larga acción como el de la glargina o el de Gludet, y la humana, pues que es la que más historia tiene, que es la insulina NPH. Y en las prepandiales, que van a ser las de acción rápida o de acción corta, entonces está rápida la lispro y la glulicina, ultra rápida la aspar y cristalina la U300 o la U500. En el embarazo se conoce que las insulinas, por lo general ninguna está contraindicada en el embarazo, pero tenemos, digamos, cierta discreción con el de Gludec, con la insulina inhalada, pues que no está disponible en el país, y la glargina, tanto la U100 como la U300. Digamos, porque no hay evidencia de mejoría, pero sí se ha visto que las pacientes que venían pues usando glargina no han tenido mayores complicaciones durante el embarazo, por lo que no se indica como un cambio rutinario de manejo en las pacientes con, pues, con diabetes pregestacional que venían con ese manejo, tener que cambiar a otro tipo de insulina. Lo que sí también se ha demostrado es que, al igual que en el adulto, las insulinas análogas no han demostrado ser más efectivas, solo han disminuido las tasas de hipoglicemias, que pues eso para nosotros es bastante positivo. Y ese es el esquema que recomienda la Asociación Americana de Diabetes. Ustedes van a ver que en la práctica clínica hay muchas formas de iniciar la insulina, pero yo quise traerles pues como la que mayor respaldo científico tiene y continuar pues después de esta intervención, explicarle a las pacientes que debe seguir su automonitoreo, los signos de alarma de hipoglicemia y qué hacer en caso de para corregir la hipoglicemia o la hiperglicemia. En cuanto a los hipoglicemiantes orales, no les quiero ahondar como mucho en este tema porque por lo general estamos viendo es a dejarlos atrás. Las diferentes sociedades lo que dicen es que ninguno es primera línea de tratamiento, que se debe informar a las pacientes el inicio de este manejo cuando se va a iniciar este manejo, que estos pueden hacer paso transplacentario y en el momento no hay evidencia de los desenlaces a largo plazo. Lo que sí se ha demostrado es que estos medicamentos no ayudan a disminuir las tasas de hipoglicemia postnatal o de feto grande para la edad gestacional.